Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elsa Drukarov. Yo soy investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires y como parte de este ciclo donde los investigadores del instituto leemos y hacemos una intervención crítica sobre algunos textos que investigamos, voy a leerles un cuento muy breve de Andrés Neumann. El libro sale como en espejo. El libro se llama El último minuto y lo publicó Páginas de Espuma. Este cuento brevísimo se llama La bañera y después de que lo haya leído vamos a conversar. La bañera. Mi abuelo se quitaba prenda a prenda hasta quedar desnudo. Se miraba el cuerpo enfermo, flaco y sin embargo erguido. El espejo del cuarto de baño había ido oscureciéndose con él a lo largo de los años. Ahora le quedaba una insegura pátina salpicada de puntos y una bombilla de 40 vatios encima. Mi abuelo dobló con cuidado su ropa, la dejó encima de la tapa del retrete. Se detuvo un momento, con las pantuflas de lana colgando de 2 dedos, y decidió sacarlas al pasillo. Entonces trabó por dentro la puerta. No hacía frío. Desnudo se sintió mucho más cómodo. Después le dio vergüenza y abrió los grifos. Los azulejos empezaron a empañarse. Mi abuelo introdujo una mano en el agua y la removió. Reguló varias veces la temperatura. Se sentó en el borde de la bañera a esperar. Los chorros dejaron de agitar la superficie. El agua pasó de turbia a transparente. Con lentitud, mi abuelo metió un pie y después el otro. Buscó un contacto tibio con las nalgas. Quedó sentado en el agua con las rodillas flexionadas y los brazos rodeándole las piernas. Suspiró. Acudían a su memoria episodios remotos. Un niño en pantalones cortos sobre una bicicleta repartiendo el pan. Una señora obesa postrada en un camastro, dándole instrucciones y exigiendo el desayuno. Un señor alto y rubio, vagamente extranjero, acariciándole la cabeza en un muelle del puerto. Un gigantesco buque rojo y blanco y negro alejándose de su vista. El campo verde, abierto, una casa sin chimenea. La pequeña biblioteca que un muchacho erguido consultaba de noche entre los gritos de la señora obesa. Un funeral desierto, un ataúd enorme, una casa distinta, con más luz, una hermosa joven sonriéndole. Un niño en pantalones cortos sobre una bicicleta que jamás necesitaría repartir el pan al amanecer. Otra niña estudiando en la cocina. Una fábrica, decenas de sombras sin nombre y unos pocos rostros amables. Un muchacho y una muchacha, sin bicicleta ya, sin cuadernos. Una boda, otra boda. Una casa vacía, menos luz. Una voz compañera, tranquilizadora. Los paseos idénticos de idénticas mañanas. Una paz agridulce. El consultorio de una clínica. Un médico diciendo disparates. Una anciana saliendo a hacer la compra. Un sobre rectangular escrito a mano en tinta azul sobre la mesa de la sala. Un anciano desnudo, hecho un ovillo, rodeado de agua quieta. Nada se oía, salvo el leve goteo de uno de los grifos. Gota a gota contó hasta 10, hasta 20, 30, contó 50, llegó a 100 gotas. Deshizo el nudo de los brazos y tomándose la cabeza, se reclinó hacia atrás hasta tocar con la espalda el mármol del fondo. Bajo el agua, entre reflejos turbios, mi abuelo apretó bien los labios para que no se le escapase el aire y se obligó a permanecer inmóvil. Pero entonces sucedió algo imprevisto, algo que he imaginado. Súbitamente mi abuelo se incorporó con energía y empezó a jadear. Tenía la cara descompuesta, los ojos inflamados y el cabello hecho una medusa, pero aún respiraba. A su mente esta vez no acudió ninguna imagen.
Estaba a solas con el agua, con los grifos, con los azulejos, con la bañera, con el vapor y el espejo, con su cuerpo desnudo. Sé que en ese momento, jadeante y solo, mi abuelo debió de esbozar una media sonrisa y obtener un último bienestar. Entonces sí, apretó de nuevo los labios y los párpados. Se reclinó de espaldas hasta sentir el mármol y mi abuelo dejó de ser mi abuelo. Este es un libro de cuentos que tiene muchos cuentos breves y tiene un ensayo final sobre el relato y un dodecálogo de máximas de Andrés Neumann sobre la narración. Andrés Neumann es un escritor argentino y español a la vez, que a los 13 años se instaló en Granada y se quedó hasta ahora. A los 13 años fue durante la década del 90 todavía. Me gustaría que viéramos un poquitito en este texto algunas cosas. La acción transcurre en los pocos minutos en que un abuelo, el abuelo del narrador, se suicida. Ahora, en esos pocos minutos entra una vida entera. Vale la pena ver el trabajo técnico y para esto yo quisiera compartirles esta pantalla en la que podemos ver algunas cosas bastante concretas. El texto comienza con verbos como estos: se quitaba, se miraba, en pretérito imperfecto, que es un pasado de duración, y de pronto, tal vez un poco arbitrariamente, va a mi abuelo dobló, dejó, que es un pasado, de hecho por el tiempo perfecto simple, que es absolutamente puntual, no es de duración. Después, bueno, continúan las acciones puntuales, donde este abuelo está preparando la escena de su suicidio en la bañera. Llega una parte en que la vida, que es esta parte acá, toda pintada en verde, donde la vida entera del abuelo entra en unas pocas líneas, fíjense ustedes, estas líneas, nada más. En estas pocas líneas aparece toda la vida del abuelo, desde un niño con pantalones cortos hasta regresar al momento final, un anciano desnudo, hecho un ovillo, rodeado de agua quieta. Es muy interesante ver que todas estas líneas no tienen un solo verbo conjugado, son todas proposiciones unimembres coordinadas con un punto y coma, y así se cuenta con flashes fijos, sin movimiento, una tras otra, diferentes situaciones donde podemos ver diferentes etapas de toda la vida: una niñez pobre, un estudio con sacrificio, el amor que llega, el trabajo, el ascenso social, los hijos, las bodas de los hijos, la pareja anciana que queda sola, la mala noticia de un médico, la decisión de terminar con la vida, contada con un sobre, colocado con una noticia, y bueno, y volvemos circularmente al punto de partida, el agua quieta en la bañera. Y entonces se retoma otra vez el tiempo previo, ¿no? El tiempo del anciano en la bañera, y reaparecen los mismos verbos conjugados en pretérito. Nada se oía, salvo el leve goteo de uno de los grifos, gota a gota contó hasta 10, y continúan las acciones, hasta el suicidio. Ahora bien, sin embargo, este cuento guarda un secreto. Neumann dice en ese ensayito y en uno de sus máximas que contar un cuento es saber guardar un secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto, yo creo que está señalado en ese yo que cuenta, ese nieto que es el narrador, y que misteriosamente es testigo de una escena que nunca, jamás puede haber presenciado, una escena de soledad absoluta, y que en un momento aparece y escribe, acá lo tengo marcado en rojo: pero entonces sucedió algo imprevisto, algo que he imaginado. Ese he imaginado, que claramente contrasta con sucedió, porque o sucedió o lo imaginé, o a lo mejor sucedió y lo imaginé, pongamos eso, pero ocurre que este he imaginado permite una lectura que explicaría este arbitrario, inexplicable pretérito imperfecto de aquí arriba. Mi abuelo se quitaba, prenda por prenda, se viraba el cuerpo enfermo. ¿Por qué ese pretérito durativo?
Tal vez porque este nieto ha imaginado una y otra vez cómo el abuelo se quitó prenda tras prenda, se miró el cuerpo enfermo una y otra vez. Este nieto ha imaginado. Y entonces aquí se instala la posibilidad de leer que este narrador en realidad ha imaginado algo que pasó o ha imaginado algo que simplemente imagina. Y empezamos a ver inconsistencias que la potencia de este texto no nos ha permitido percibir. Una inconsistencia evidente, no solo que él no puede haber visto esta escena, sino es el modo de suicidio. ¿Sí? ¿Alguien realmente puede ahogarse en una bañera sin antes haber aniquilado de alguna manera la voluntad, no sé, con un tranquilizante, perdiendo la conciencia? O sea, la bañera es un lugar que muchos suicidas eligen, pero así, por pura voluntad, sumergirse y dejar de respirar, o en realidad lo que ocurre generalmente por un problema instintivo es lo que acá este narrador dice, y entonces ocurrió algo imprevisto, en realidad es lo previsible. Mi abuelo salió, respiró. Es decir, acá hay una incongruencia, y es una incongruencia que arma una paradoja notable. El hecho más ferozmente irrevocable de la vida, además de nacer, es la muerte. Y está narrado como algo, por un lado, tan consistente, tan creíble, tan definitivo, como tan ficcional o imaginado, ¿no? Esta paradoja que también aparece en esta otra oración en rojo. Sé, es un asertivo, estoy seguro, sé que en ese momento, jadeante y solo, mi abuelo debió de esbozar, que es una modalización de posibilidad, de suposición, una media sonrisa. Bueno, eh, entonces, hecho este brevísimo análisis, se podría decir muchísimo más de este texto tan breve, llegamos a una lectura muy inquietante. En este texto, ¿un nieto recuerda la muerte y por eso la vida de su abuelo? ¿O un escritor está pensando el poder de la imaginación ficcional? ¿Este es un texto sobre la muerte o es un texto sobre la literatura? En el ensayito sobre el cuento que les comentaba, Neumann habla de la técnica del minuto, explorar al máximo los matices y las contradicciones de un fragmento temporal muy limitado, distorsionando la correspondencia entre el tiempo de la narración y el de la acción. Neumann parafrasea ese napoleónico, vísteme despacio que estoy apurado, y dice, narremos lentamente, que tenemos poco tiempo. Y sí, tenemos poco tiempo. Es decir, somos mortales. Y si somos mortales, en un punto la vida siempre es corta. Hacer literatura está dentro de la vida, así que es una práctica más corta todavía. Bueno, yo creo que La bañera compacta una vida entera en una sucesión de flashes y compacta un cuento en unos pocos minutos, como si lo único que valiera la pena, después de todo, fuera la intensidad. Muchísimas gracias por escuchar.